Hola, bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy hablaremos sobre un hábito que puede transformar tu forma de pensar, de sentir y de ver el mundo, la lectura. ¿Por qué leer sigue siendo tan importante en plena era digital? ¿Cómo puede un libro cambiar tu vida, tus decisiones o incluso tu futuro? Quédate conmigo porque en los próximos minutos exploraremos el poder de leer y por qué deberíamos hacer de la lectura una parte esencial de tu día a día. Comenzamos. La importancia de la lectura. Durante mucho tiempo he experimentado la lectura como una fuente más allá del entretenimiento, también una fuente de conocimiento. Sin embargo, cuando el ser humano empieza a hacer metacognición, que es el reconocimiento de la conciencia misma, es decir, de que somos o de que uno es un ser consciente, pensante y que adquiere y procesa conocimiento. Básicamente esto se refiere a un tema nociológico, que es propiamente del estudio del conocimiento o teoría del conocimiento. Sin embargo, debido a los avances neurológicos, neurobiológicos y neurocognitivos, podemos acercarnos y nos hemos acercado a entender estas capacidades, facultades y habilidades humanas como es la metacognición. Sucede parte de mi estudio de lectura, tanto de ficción como no ficción. Entendemos la ficción como aquella que tiene un sentido figurativo, literario, cuentística, novelística, y que incluye diversos autores de toda la época de la humanidad, tanto en niveles, es decir, en diversos géneros, tanto realistas, fantásticos. Todos estos acercamientos, como dicen los anglosajones o los que se refieren al idioma inglés, un approaching y también la voluntad, que es el tema circunstancialmente que nos conlleva y nos proyecta a una mejor realización y comprensión de esto mismo, de la metacognición. La importancia de la lectura, qué sucede en nuestro cuerpo al leer después de 10 minutos, pero esto va a ser muy diferente, es decir, las posibilidades en esto podría hacerse en un campo reducido entre 5 personas y el rango de tiempo, de edad y de tiempo que le dedican a la lectura o si no le han dedicado a la lectura durante toda su vida, porque las sensaciones de expansión neurocognitiva van a ser superiores en tanto el material y el contenido y al tiempo que se le dedica y al tiempo que el sujeto le ha dedicado a esta lectura. Pues estos son los beneficios de la lectura. De hecho, estaba haciendo este tipo de metacognición, que la lectura es un tipo de conocimiento, es decir, es el libro que conocemos, donde se sumergimos en la lectura, pues me refiero a otra época donde no teníamos acceso tecnológico y solo existían los libros como elemento físico y material para plasmar las letras, el contenido, contenido científico o ficcional, era el elemento para adquirir cierto conocimiento o cualquier tipo de conocimiento enciclopédico, literario o científico, incluso teológico. Lo que sucede, como estoy explicando como a manera de introducción, la lectura o el libro contiene un tipo de acercamiento al conocimiento, pero el conocimiento se puede adquirir de muchas otras maneras. Pues el acercamiento a la sabiduría, al conocimiento, a la realidad, sí, ya que es un tema bien complejo, pues podemos encontrar en diversos acercamientos del realismo que durante mi época así bien racional, estaba leyendo a Mario Bunge bastante, al filósofo argentino Mario Bunge, que escribió durante 100 años, toda su vida pasó estudiando, investigando, aunque era físico, también tuvo acceso a mucho conocimiento filosófico, bastante acertado,
Uno de sus libros y que me parece de relevante para cualquier así aficionado, porque esto como dicen Gustavo Bueno y sus discípulos españoles, la ciencia y la literatura y demás componentes intelectuales son hobbies, podría decirse, una afición. También para algunos es una profesión, pero para otros es un hobby, es un acercamiento para conocernos a nosotros mismos. Aunque podría sonar bien torpe, bien como de nueva era, ser terapéutico, pero sí, a algunos les funciona como terapia. Como estoy explicando, la importancia de la lectura va a depender del objetivo, pues. En esta época en donde yo me he transportado o me transporto en ciertos momentos, o la mayoría del tiempo, en transporte urbano, y además con la edad uno empieza a ver, o sea, no me refiero a que tengo 80 años, pero ya con la edad de la lectura aumenta o expande los sentidos. Entonces uno puede observar que los estragos, tanto uno mismo como los demás, al utilizar dispositivos de lo que no sea un libro o que no sea la observación natural o natural, pues que no utilizar nada más que los sentidos, el olfato, oído, la vista, el tacto, el gusto. Entonces uno va en el transporte y si se es consciente, claro, esto yo lo pude, llegué a esta conclusión porque hice una metacognición de cómo puedo expandir mis pensamientos o expandir mis sentidos, que ya lo había descubierto con esta aproximación estética con el texto, el poder sublime del arte. Entonces, en este recorrido estético, que fue más que todo una experiencia que escribí de manera figurativa en varios ensayos, en breves ensayos. Escribí estos ensayos cuando empecé a sentir cierta pulsión, diría Freud, pero en el buen sentido. Mi sentido de pulsión es diferente al sentido pulsión de Freud en otros aspectos. Es una pulsión que me conllevó a pensar por qué leo, por qué me siento diferente al leer. De hecho, la lectura, llegué a un momento porque salí a caminar y he hecho ejercicio, en algún momento hice natación, bueno, diversas disciplinas como boxeo, natación, CrossFit incluso. Entonces, descubrí que el ejercicio, después de cierto tiempo, ya no lo sentía, pero sí, como a los 30 años empecé a sentir la actividad neuronal en todo mi sistema craneal, en mi sentido especialmente, empecé a percibirme. No solo digo percibir lo exterior, a percibirme a mí mismo, mi interior y mi sistema orgánico y la mecánica del sistema neuronal. Incluso en las sienes uno puede sentir esa vibra o corriente eléctrica pulsando el cuerpo, pulsando los sentidos. Esta misma actividad que es la producción de hormonas que le llamamos dopamina, científicamente serotonina, sucede igual con la lectura, pero los resultados son diferentes. Así como el ejercicio nos pone fuerte, el esqueleto humano, la musculatura, y también nos produce el estado eufórico o de armonía y de tranquilidad. También la lectura nos da, pero la lectura tiene otro propósito, que es la adquisición de conocimiento de una manera más natural, más relajada. De hecho, lo más terapéutico, si pueden verlo de esta manera, o lo apropiado es leer el texto, el libro, alejarse de todo. Este ya sería una recomendación de nueva era, del año 2025. Apagar los dispositivos, el internet que crea pulsiones electromagnéticas, si es necesario, también desconectar aparatos electrónicos que ustedes tengan como, bueno, tampoco así, pero sí, podría ser interesante. Ya se sería como bastante New Age, como estoy diciendo. Eh, no sé, desconectar todas las corrientes eléctricas posibles para poder vivir ese estado, por decirlo así, renacentista, que es nuestra visión de encontrar ese acercamiento y conocimiento renacentista, que lo vimos o que se ha visto y que se ha percibido en esta época de Italia, donde los mejores pensadores, que no solo eran pintores, sino que eran pintores, escultores, escritores, músicos, hacían todo, incluso los reyes, los Medici, accedían a ellos porque tenían
estas capacidades, estas facultades que hoy se podrían percibirse como, por decirlo así, de una manera exagerada, podrían ser alienígenas. Y eso que no escarecían de los elementos tecnológicos que conocemos hoy, que tenemos hoy. Pero, entonces, estas serían las recomendaciones: a alejarse de los dispositivos. De hecho, más adelante, cuando terminemos capítulo por capítulo, se estarán viendo en la caja de descripción algunas estrategias para lograr esta hazaña terapéutica, si ustedes lo quieren de esta manera, terapéutica intelectual, que es una forma de salvarse. Incluso veo que los niños, pues, vemos a los niños, no, pues suena como algo muy moral, pero sí, a mí no me gustaría crecer de esa forma, aunque sí, porque la gente de Millennial, que nos llaman Millennial, crecimos con una computadora. Recuerdo que a los 4, tal vez 5 o 6 años, estaba una computadora Windows, era una gran caja de monitor, un teclado, un CPU gigante que hacía mucho ruido, y para poder ingresar algún dato, encendía el interruptor, la pantalla, escribía un código, creo que había como un juego que uno escribía Phantom o Fantasma, y así con ciertas plecas, y, pum, y aparecía el juego. Entonces, desde los 6 5 años uno está expuesto. Bueno, los que tuvimos acceso a computadora a esa edad, estamos hablando del 98, 99, tuvimos acceso a muchos dispositivos. Ya en el 2000 ya existían los celulares, alta exposición a televisores. Y no solo me refiero al contenido que había en estos dispositivos. Ya estamos hablando de televisores, computadoras, celulares. Estamos hablando de la pulsión electromagnética que produce en nuestro esqueleto y en nuestro sistema neuronal. Entonces, esta alta exposición no solo nos atrae y nos condiciona, sino que nos impide el crecimiento pleno y natural del ser humano en cuanto se refiere a la expansión de los sentidos. ¿Por qué? ¿Pero qué es tan importante esta expansión de los sentidos? Porque con la expansión de los sentidos podemos y somos capaces de manifestar este renacimiento, y podría sonar extraño, un renacimiento renacentista en el siglo XXI. Claro, es como una forma de que el humano vuelva a sus facultades naturales. Y en este caso puede ser mediante la lectura, que es lo más accesible, porque poco a poco podemos ver, o vamos a ver, que no se puede renunciar a todo. Así como el Evangelio en Jesucristo. Ustedes pueden escuchar que quiera seguirme, abandone todo. Pero esto sería como para un humano de este siglo, sería extraño, es extremísimo. Sería muy exagerado, radical, como dicen, extremista. Entonces, poco a poco podemos convivir en esta sociedad, como dice el filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio: ubi societa, ubi ius, donde hay sociedad hay ley, donde hay ley hay sociedad. Entonces tenemos que convivir lo que más que podamos. Y una forma de esto es en el conocimiento sano, intelectual, que nos permite encontrarnos a nosotros mismos, más que encontrar lo que hay en el exterior, a nosotros mismos, porque es la máxima socrática. Encuéntrate a ti mismo. Ese es el mayor tesoro que hay en uno mismo. Encontrar ese elemento metacognitivo, encontrarse a uno mismo. ¿Por qué pienso? ¿Qué 5 sentidos? Pero ¿cuáles son los límites de estos 5 sentidos? ¿Qué es lo que realmente escucho? ¿Escucho igual que los demás? ¿Veo lo mismo que los demás? ¿Percibo igual? ¿El instinto es igual al de los demás? ¿Por qué pienso de esta manera? Entonces son asuntos que uno se va preguntando, y no solo porque tenga que estudiar alguna carrera en específico. De hecho, la lectura a veces es más natural de lo que uno parece. Hay lecturas que son no necesariamente de libros, sino lecturas e interpretaciones bastante acertadas, instintivas, y la intuición nos lleva a entender esto. Pues el sentido común también es súper importante, el sentido común. Recuerdo, bueno, ya entrándonos allá esta parte de los libros, uno de los libros que así que me importó muchísimo hasta en la adolescencia, porque no es que tuviera acceso a la gran biblioteca de Alejandría, o a la biblioteca de España, de alguna biblioteca de España, en Madrid, o en Barcelona, o en Sevilla, lo que sí es que tenía acceso a textos tan básicos. Estamos hablando de un autor alemán, Hermann Hesse, y lo leí en español. Claro, no voy a leer el alemán, pero hay que leerlo en alemán.
Pero en Siddhartha estamos hablando de la historia del iluminado y en una frase bien, bien clara y en español dice, aunque leer es bueno, pensar es mejor. Podría tener un análisis desde todas las perspectivas que ustedes deseen, desde marxismo, desde economistas, psicologistas, biologistas. En eso, esa visión fisiológica y medicinal podría llamar bastante la atención, porque es mi enfoque. Porque también podemos irnos a Salomón, el Rey Lemuel, como el podcast, el título de nuestro podcast, es que dice que el estudio mata el espíritu, por ejemplo, que igual a Siddhartha se parece, ¿no? Un dios, perdón, un rey hebreo y un iluminado budista del Oriente. Entonces, durante mucho tiempo pensé en este asunto de la lectura, profunda lectura, pero ese momento de mi vida no tenía esa capacidad o conocimiento de lo que era la metacognición, ni siquiera tenía la facultad de metacognición. Yo leía, pero encontraba en ciertos textos que sí me sentía el cuerpo diferente, pues la mecánica, el organismo produce, en mi caso, que es algo que voy a ir explicando, que es una cuestión de mecánica de Immanuel Kant, que eleva los sentidos, la lectura, en mi caso eleva los sentidos, que se le llama como una apropiación de las palabras producen sensaciones en la imaginación crea, a través de las palabras uno va percibiendo y va creando esas imágenes, va a depender de ciertamente. Hay psicólogos que explican que tienen antafasia, que no pueden recrear imágenes en su cabeza. Así como no pueden crear la imagen, no pueden escuchar sonidos que han escuchado alguna vez, no lo recrean, no existe. O sea, ese tipo de facultad, habilidad no existe en ellos. Por eso es extraño que uno se les pregunte, ¿y pudiste recrear en tu mente la batalla así de Homero en la Odisea? No, pero me pareció interesante la historia. Pues por lo mismo, porque hay algunos cerebros que no tienen este diseño, pero hay otros que sí lo tienen en extremo. Y cuando me refiero a extremo, no es que sea grave, sino que más bien interesante, que somos diferentes humanos y no es como nos lo han enseñado, que humanos somos todos y todos somos iguales, ¿no? Hay diferentes diseños y esto es a lo que me refiero de este sentimiento o sensaciones y pulsiones increíblemente poderosas pues, en el cuerpo humano, en el organismo, es la sinestesia, pues que pintores como Van Gogh y músicos como Mozart podían percibir esta sinestesia, en el caso de Van Gogh, así como veían la realidad cómo se movían a nivel con las leyes naturales y físicas, cómo se transformaba el cielo y lo podía pintar. Así también ocurre en lo que tenemos sinestesia léxica, que es como la capacidad mientras vamos leyendo, vamos recreando, no solo en la mente la escena, sino que vamos sintiendo la escena, nos permite, y va a depender, en cierta escena uno puede sentir los colores, se forman volúmenes dentro de la cabeza de uno, como un volumen de aire en la garganta, un volumen en ciertas partes del cuerpo, o incluso podría ser como burbujas corriendo todo el cuerpo. Si son como burbujas de corriente en los brazos, en las piernas, y así funciona. Va a depender del grado de lectura, de empatía. También una cuestión de empatía, porque esto de la lectura va produciendo una empatía superior, va desarrollándola de una manera increíble, diferente. No solo empatía, no me refiero a esta empatía de sentir lo que otros piensan, es decir, ver lo que otros sienten, percibir lo que otros sienten, sino una empatía a sí mismo, que es la empatía de esta metacognición, mi pensamiento, y este pensamiento me dirige a una narrativa y a otra narrativa, eso vamos viéndolo después, vas creando discurso, no vas creando discurso acerca de la realidad, acerca de los textos, y es súper interesante. Pues, pues esta capacidad y estas facultades nos permiten también nos valida al sujeto, al individuo que tiene metacognición y que tiene sinestesia, lo va validando a acercarse más al conocimiento, a la lectura, a cualquier tipo. Incluso me he dado cuenta dentro de mi testimonio o así de mi estudio que no se trata de que voy a leer el Quijote 4 veces a la semana para ser inteligente. No, en realidad, este tipo de sujeto, o en mi caso leemos porque se siente súper, por decirlo así, se siente súper bien, como dicen los gringos o los anglosajones, se siente muy bien. La lectura nos va creando unas mejores sensaciones acerca de nosotros mismos.
ni siquiera de los demás, o hacia el exterior, sino de nosotros mismos, que es lo que más importa. Uno toca el cello, aprende a tocar el cello porque a uno se siente bien tocando el cello, o aprende a tocar batería para un club de jazz porque se siente bien escuchando jazz. Uno se siente en esa, y no es porque quiera presumir, no por narcisismo, por bien, no, es más, es diferente, es una cuestión orgánica. Uno siente bien esa pulsión eléctrica, esa pulsión como burbujas, por decirlo así, corriente eléctrica, electromagnéticas que producen, que irradia cualquier campo donde uno va caminando, donde uno se encuentra, y los otros lo pueden percibir, y mientras uno va avanzando de edad, uno se da cuenta de que otros perciben esa meta cognición de uno mismo, esa interiorización de uno mismo, de su mente, de sus pensamientos, de su cuerpo, de sus facultades. Y va a depender pues de la historia de cada uno, historia familiar, laboral, psicológica, genética. Y estos asuntos los vamos a ir desarrollando. Este ha sido el primer capítulo, la importancia de la lectura en Lemuel Podcast. Vamos a continuar realizando diversos análisis de todo lo que se habló hoy, porque apenas como el contenido o el índice, por decirlo así, de un gran eh, avance intelectual acerca de los beneficios y la importancia de la lectura a nivel orgánico, neuronal.